Muy bien, en este primer video vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Antes de iniciar con los métodos de solución, pues es importante que sepamos qué son las ecuaciones diferenciales, pero sobre todo me interesa mucho que ustedes sepan cómo se leen y cuál es la clasificación. Aquí vamos a contestar primeramente esta pregunta y un poquito más abajo les explico algo sobre la clasificación y clasificamos los ejemplos que vienen en el material que yo misma los he traído acá en este documento. Muy bien, les voy a recordar porque espero que ya hayan leído el material. Les voy a recordar lo que es una ecuación diferencial. Es una ecuación que contiene derivadas de una variable dependiente, que también se llama función desconocida, con respecto a una o más variables independientes. A ver, eso significa que si una ecuación contiene derivadas, se le llama ecuación diferencial. Vamos a ver el ejemplo 1. Primero, es una ecuación diferencial porque contiene derivadas de una función desconocida, que es la y, la variable dependiente, ¿sí? Con respecto a una o más independientes. En este caso yo solamente tengo una independiente que es la x. A ver, ¿por qué la y sería aquí variable dependiente? Porque la variable dependiente es la variable que se deriva. Y con respecto a qué variable se deriva, esa sería la independiente. Esta ecuación lo que me está diciendo es que la y, de alguna manera, depende de x. Y que si yo voy a calcular una segunda derivada, esa segunda derivada es para y, con respecto a la variable x. Vamos a leerla. Vamos a leer la ecuación diferencial. Esta se lee así. La segunda derivada de y con respecto a x. Más 7 por la primera derivada de y con respecto a x a la cuarta, menos 8y igual a 0. Es muy importante que ustedes sepan leer las ecuaciones diferenciales. Nada de que derivada al cuadrado de y con respecto a x cuadrado. O hay quien dice, derivada al cuadrado de y sobre derivada de x al cuadrado. No, eso no significa. Vamos a leer bien las ecuaciones diferenciales para que las podamos entender. Lo primero, que nos quede claro que la variable que queda arriba siempre va a ser la dependiente, porque siempre va a ser la que se deriva. Y que esa variable también se llama función desconocida. Y que la variable que queda abajo es la independiente. ¿Sí? También vamos a aclarar que aquí este 4 viene representando un exponente, una potencia. Y que este 2, al igual que este, porque si hay un 2 arriba también debe haber un 2 abajo, así como está colocado, me viene representando el orden de la derivada. Quiere decir que esto significa que y se va a derivar dos veces. ¿Sí? Y por ejemplo aquí la y solamente se va a derivar una vez, pero el resultado de esa derivada se va a elevar a la cuarta potencia. Muy bien. A ver, ya tenemos entonces leída la primera ecuación diferencial. Vamos a leer la segunda. La número 2. ¿Es una ecuación diferencial? Sí, porque contiene derivadas de una función desconocida, que en este caso es w, con respecto a una o más variables independientes. En este caso, pues también tengo una, ¿sí? ¿Cómo se lee esta ecuación diferencial? La segunda derivada de w con respecto a x al cubo menos x por la primera derivada de w con respecto a x menos 4xw es igual a 0. Esa sería la lectura para la segunda ecuación diferencial. Acá tengo otra ecuación diferencial, la número 3. ¿Cómo se va a leer? La tercera derivada de x con respecto a y más x por la primera derivada de x con respecto a y más 10y es igual a 0. ¿Quién es aquí mi función desconocida? Pues es la x. ¿Por qué? Porque es la que se deriva. ¿Quién es la variable independiente? Es la y. ¿Por qué? Porque es con respecto a quién se deriva
la variable dependiente x, también llamada función desconocida. Estas tres primeras ecuaciones diferenciales se llaman ordinarias. Nosotros tenemos dos tipos, porque ya leyeron el material y ya saben que existen dos tipos de ecuaciones diferenciales, las ordinarias y las parciales. ¿Cuáles son las ordinarias? Bueno, pues cuando la función desconocida, que aquí es y, aquí es w y aquí es x, dependen de una sola variable independiente. En el primer caso, la variable independiente es x. En el segundo también es x y en el tercer caso es y. Entonces, estas tres ecuaciones diferenciales son ordinarias. Y ustedes trabajaban las derivadas ordinarias en cálculo diferencial. Ya en el cálculo vectorial, recuerden otro tipo de derivadas que son las parciales. ¿Cuándo tenemos una ecuación diferencial parcial? Bueno, pues es obvio que cuando vamos a tener la notación de derivadas parciales, ¿verdad? Una ecuación diferencial se va a llamar parcial cuando tiene dos o más variables independientes, como ocurre en el ejemplo número 4. Pero vamos a recordar cómo se leerían las derivadas parciales. Aquí, por ejemplo, voy a leer la ecuación diferencial. Dice x por la primera derivada parcial de f con respecto a x, más y por la primera derivada parcial de f con respecto a y, es igual a n por f. O también algo más sencillo, x por la derivada parcial de f con respecto a x, más y por la derivada parcial de f con respecto a y, es igual a nf. ¿Sí? En este caso, pues esta ecuación diferencial se clasifica como parcial y las primeras tres son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? Entonces, tengo dos tipos, las ordinarias, donde tengo una sola variable independiente, y las parciales, donde tengo dos o más variables independientes. En este caso sería x y la función desconocida pues sería la f, también se llama variable dependiente. Muy bien. El orden de una ecuación diferencial, también ya leyeron el material y ahí vimos que es el orden de la más alta derivada que aparece en la ecuación. Por ejemplo, en el número 1, el orden de esta ecuación diferencial es 2. Porque acuérdense que 4 es exponente. 4 no es orden, 4 es exponente. Entonces, esta ecuación diferencial sería de orden 2. La número 2 sería de orden 2 también. 3 es un exponente, no es el orden de una ecuación, de una ecuación diferencial. En la número 3, el orden sería 3, es la más alta derivada que aparece. ¿Sí? Por ejemplo, este es de primer orden, sí, pero aquí hay una de tercer orden, entonces esta ecuación sería de orden 3. Y la número 4, la ecuación diferencial parcial, también sería de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender a diferenciar entre lo que es el orden de una ecuación diferencial y pues un exponente que aparezca ahí en la ecuación, que bueno, también se le llama grado, pero no necesariamente lo necesitamos para clasificar según el tipo en ordinaria y en parcial. ¿Ok? Muy bien. Nosotros podemos identificar si una ecuación diferencial es parcial, pues con la notación, obviamente. Y yo creo que es muy sencillo también identificar si la ecuación diferencial es ordinaria, porque si tengo una sola variable independiente, no le voy a dar esta notación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces ya clasificamos según el tipo en ordinarias y en parciales, y según el orden es el orden de la más alta derivada. Pero vamos a hablar del tema de la linealidad. ¿A qué se le llama? O cuándo vamos a decir que una ecuación diferencial se llama lineal. Ponle atención a esto que aparece aquí. Aquí tengo una ecuación diferencial ordinaria. Si observas que es ordinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una sola variable dependiente. Perdón, porque tiene una variable dependiente que es y una sola variable independiente que es la x, ¿de acuerdo? Esta ecuación diferencial es ordinaria y tiene orden n, porque n es la más alta derivada que aparece en la ecuación. Todos estos simbolitos a n de x,
a n menos 1 de x, a 2 de x, a 1 de x, a 0 de x, se le llaman coeficientes. Los coeficientes generalmente multiplican a la variable dependiente o a sus derivadas. ¿Sí? Entonces, son funciones, pueden ser constantes, incluso algunas de ellas pueden valer 0, ¿verdad? Y de este lado pues tengo una función que, si checan ustedes bien, depende de x. Los coeficientes, cuando no son números, también dependen de x. Por eso dice a0 de x. ¿Por qué? Porque si no es una constante, es una función que depende de x. a1 de x, a2 de x, a n-1 de x, a n de x. ¿Sí? Entonces, esta forma que ustedes ven aquí es la forma que deberá tener una ecuación lineal. ¿Cuáles son los requisitos? Lo vamos a resumir en dos. El primero, la variable dependiente y y todas sus derivadas son de grado 1. Grado 1. La variable dependiente y aquí tiene grado 1. La primera derivada de y tiene grado 1. La segunda derivada de y tiene grado 1. La n-enésima derivada de y tiene grado 1. Y la enésima derivada de y tiene grado 1. Quiere decir que no se vale que y, es decir, que la variable dependiente o alguna de sus derivadas estuviesen elevados a alguna potencia como esta, por ejemplo, o como esta. Por ejemplo, aquí estas dos no son lineales porque no cumplen con ese requisito, ¿sí? Entonces, requisito número 1. La variable dependiente y todas sus derivadas son de grado 1. Ya quedó. Requisito número 2. G de x. Acá está G de x. Y todos los coeficientes a n de x, a n-1 de x, a 2 de x, a 1 de x y a 0 de x dependen solo de la variable independiente x. Pueden ser constantes, insisto, pero cuando no son constantes, solamente deben de depender de x. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, aquí la función que yo tuviese de este lado, en lugar de depender de x, dependiera de y, entonces ya no sería lineal. ¿De acuerdo? Entonces, son dos requisitos. La variable dependiente y todas sus derivadas tienen grado 1. Segundo requisito, g de x y todos los coeficientes, todos estos, dependen solo de la variable independiente x, pero insisto, pueden ser constantes. Entonces, yo creo que ya podemos clasificar las ecuaciones diferenciales de la siguiente manera. Aquí dice, por ejemplo, mencione el tipo. Quiere decir que voy a mencionar si es ordinaria o parcial. Mencione el orden. ¿Qué orden tiene la ecuación diferencial? Y la linealidad. Voy a decir si es o no es lineal de las siguientes ecuaciones diferenciales. Si la ecuación es no lineal, mencionar el por qué. A ver, entonces vamos a clasificar ahora sí totalmente la ecuación diferencial. Aquí tengo esta ecuación diferencial. Vamos a observarla. Primero, vamos a identificar la variable dependiente y la variable independiente. Si ustedes checan, tengo una sola variable independiente, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación diferencial yo creo que queda claro que es ordinaria. Aparte, no tiene la notación de derivadas parciales, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial es ordinaria y si checan, el orden de la más alta derivada es 3. ¿Sí? Este es orden 1, orden 2, pero la más alta es orden 3. Entonces, es ordinaria de orden 3. ¿Quién es la variable dependiente? Pues ya dijimos que es la que se deriva, en este caso, y. ¿Sí? ¿Y quién es la variable independiente con respecto a quién se deriva? Que en este caso, pues viene siendo la x. Muy bien. Vamos a observar también que de este lado tengo una función, la que llamamos aquí g de x, que es coseno de x. Si yo ya identifiqué que x es la variable independiente, pues esta función, para que sea lineal la ecuación diferencial, pues también debe depender de x, y sí depende de x. ¿Sí? Sí, pero vamos a checar todos los coeficientes. Menos 5,
3 menos x y 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, checamos coseno de x y todos los coeficientes. A ver, yo creo que ya desglosamos la ecuación diferencial. Ya la desglosamos. Vamos a clasificarla ahora sí bien. Dijimos que es ordinaria, que es de orden 3, que la variable dependiente es y y que la variable independiente es x. Ahora, ¿es lineal o no es lineal? Requisito número 1. La variable dependiente y y todas sus derivadas son de grado 1. Y es de grado 1. Esta primera derivada, segunda y tercera derivada también tienen grado 1. No están elevadas a ninguna potencia. Entonces se cumple el primer requisito. Segundo requisito, g de x y todos los coeficientes dependen solo de la variable independiente x. G de x y todos los coeficientes, efectivamente. 1 menos x cuadrada depende solo de x. Menos x depende solo de x. Pueden ser constantes, en este caso 3 y menos 5, y coseno de x depende de x. Por lo tanto, la ecuación se considera o se clasifica como lineal. ¿Sí? A ver, vamos a checar la número 2. ¿Será ordinaria o parcial? Bueno, es ordinaria. ¿Por qué? Porque tiene una sola variable independiente, que en este caso es la t. Okay. ¿Cuál es el orden? Bueno, aquí tengo orden 1 y aquí tengo orden 4. Es orden 4 porque es la más alta derivada. Perfecto. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues es y, porque es la función que se deriva. También se le llama función desconocida. ¿Y cuál es la independiente? Pues es t. Así es. Ya que identifiqué la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Vamos a checar si eso no es lineal. Para que sea lineal, la variable dependiente y, que en este caso es esta, y todas sus derivadas, aquí tengo esta derivada y aquí tengo esta derivada, deben de tener grado 1, deben de tener grado 1. Pero, esta y no tiene grado 1, tiene grado 2. Si yo tuviese aquí una t, pues no hay requisito para la t, porque la t es variable independiente, seguiría siendo lineal, ¿sí? El problema es que la dependiente, que es la y, está elevada a una potencia diferente de 1. Por lo tanto, debido a esta razón, la ecuación se considera no lineal. Aquí está. Es no lineal porque en el tercer término, la variable dependiente y no es de primer grado. Aquí está, es 1, 2, el tercer término. ¿Sí? No importa que estos coeficientes dependan de t y no importa que la función que aparezca de este lado dependa de t, ese requisito sí se cumple. Pero el primer requisito que nos dice que la variable dependiente y sus derivadas tengan grado 1, aquí no se está cumpliendo. ¿Sí? Número 3. Las ecuaciones diferenciales también se pueden expresar de esta manera. Aquí dice segunda derivada de y menos raíz cuadrada de t por y igual a 0. ¿Por qué decimos que la ecuación es ordinaria? Bueno, la ecuación es ordinaria porque pues las ecuaciones diferenciales parciales no se pueden expresar con estas notaciones. ¿Sí? La ecuación diferencial es de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque es la más alta derivada que aparece en la ecuación. La variable dependiente es y, exactamente. ¿Por qué es y? Porque aquí dice segunda derivada de y. No dice de t o de x, dice de y. Entonces, la variable dependiente pues es a la que se deriva, es y. Y la variable independiente pues viene siendo con respecto a quién la voy a derivar. Aquí me aparece una raíz de t. Por lo tanto, pues eso significa que la variable independiente aquí pues tendría que ser la t. Si esta raíz de t no apareciera aquí, yo puedo decir que la variable independiente es cualquier otra variable, por ejemplo x, t, w, z, la variable que yo quiera, si no apareciera la raíz de t, ¿sí? Pero en este caso sí me aparece una t aquí, por lo tanto, pues parece ser que la variable independiente viene siendo t.
¿Y por qué va a ser lineal? Porque requisito número 1, la variable y su segunda derivada tienen grado 1. Y requisito número 2, g de x, bueno, en este caso sería g de t, en este caso vale 0. Y el coeficiente menos raíz de t, que es este. Y 1, aunque no lo ponga, ya sabemos que aquí tiene coeficiente 1, ¿dependen de la variable independiente t? La respuesta es sí, sí dependen de la variable independiente t. Aquí, por ejemplo, 0 es una constante y aquí 1 es una constante. Pueden ser constantes o depender de la variable independiente, en este caso t. Por lo tanto, es lineal. ¿Sí? Bien, vamos al número 4. Yo creo que ahora sí ya lo estamos comprendiendo mejor, ¿verdad? Yo creo que está claro que es ordinaria, ¿verdad? Tengo una sola variable independiente. También es claro que el orden es 5. Me queda claro que z es la variable dependiente y que x es la independiente. ¿Sí? Vamos a checar la linealidad. Fíjense. Requisito número 1. La variable dependiente, en este caso z, y todas sus derivadas deben de tener grado 1. Sí, sí se cumple el requisito número 1. Pero el requisito número 2 es que la función que aparece de este lado y todos los coeficientes debieran de depender de x. Y en este caso, esta no está dependiendo de x, está dependiendo de la variable dependiente z. Por lo tanto, esta no es lineal. Nosotros vamos a marcar, eso había olvidado decirles, con una flechita cuando la ecuación no se considere lineal. Por ejemplo, acá arriba también debemos de hacerlo. Vamos a marcar, lo pueden hacer con una flecha o lo pueden hacer con un circulito. Cuando la ecuación no sea lineal, vamos a indicar la razón, ¿sí? Muy bien, entonces no fue lineal porque la tangente está dependiendo de la variable dependiente y no de la independiente. Si aquí dijera x, sí sería lineal. Muy bien, esta ecuación diferencial, yo creo que está claro que es una ecuación diferencial parcial porque tiene la notación, ¿verdad? También está claro que es de orden 2. La variable dependiente es u. En este caso, debo decir que las independientes son 3, t, x y y. ¿Sí? Ahora, ¿será lineal o no será lineal? Las ecuaciones diferenciales parciales no se consideran lineales porque nosotros en la definición de una ecuación diferencial lineal estamos diciendo que debe ser ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si puede escribirse así bajo estos requisitos. Significa que todas las lineales son ordinarias. Entonces esta ecuación solamente por ser parcial no se considera lineal. Entonces aquí le decimos es no lineal ya que todas las lineales son ordinarias. Perfecto. Ahora vamos a checar las últimas dos. Son una forma diferente de expresar las ecuaciones diferenciales por medio de diferenciales. Vamos a hacerlas a la par las dos. Miren. Cuando las ecuaciones diferenciales estén expresadas así como diferenciales y no como derivadas como esta o como esta, por ejemplo, siempre van a ser ordinarias. ¿Por qué? Porque las parciales no se pueden expresar como diferenciales. Entonces, de antemano son ordinarias. Y también de antemano son ordinarias de primer orden. Porque ustedes nunca van a ver un diferencial elevado a una potencia. Nunca. ¿De acuerdo? Es decir, expresado en otro orden. Las ecuaciones diferenciales que se expresan como diferenciales siempre van a ser ordinarias y de orden 1. Aquí está. Es ordinaria de primer orden, ya que al estar expresada en diferenciales, estas no pueden ser de orden superior. ¿De acuerdo? Aquí lo complejo de estas dos ecuaciones diferenciales es ponernos de acuerdo. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? No sé. No lo vamos a saber. ¿Quién sabe? Pero entonces tenemos que decidirlo. Por ejemplo, si yo digo que x sea la variable dependiente, entonces la lleva a ser la independiente.
Pero también puedo decir que la y sea la dependiente y x es la independiente, ¿sí? En la actividad que ustedes van a hacer, no recuerdo si viene un ejemplo así, pero al parecer sí viene. Ustedes van a poner los dos casos. X dependiente, Y independiente. Y dependiente, X independiente. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a saber si son o no lineales? Miren, es muy sencillo. Para empezar, esta no es lineal. ¿Por qué? Porque si X fuera la variable dependiente, ¿sí? Este sería el coeficiente de su diferencial. Y el coeficiente debiera de depender de Y. Estoy diciendo que X es la dependiente. Por lo tanto, su coeficiente debe de depender de la independiente, que aquí sería Y. Pero resulta que el coeficiente depende de X también, pero X es la dependiente. Por lo tanto, no se considera lineal en X. Aquí dice, miren, para decir la linealidad es suficiente con observar que el coeficiente de X depende de dos variables. Depende de dos variables, ¿sí? Suficiente con observar que el coeficiente de dx, es que está difícil leerlo, depende de dos variables, por lo que la ecuación diferencial no sería lineal en la variable x si esta fuese la variable dependiente, ¿sí? Es decir, yo digo, voy a considerar que x sea variable dependiente. Ah, entonces este coeficiente debe depender de y. Oh, pero depende de x, entonces no es lineal. ¿De acuerdo? Y entonces agregaríamos aquí una flechita, ¿sí? Donde dice no es lineal, que me indica que no es lineal. Ok, dice aquí, y al observar el coeficiente de dy, esta también depende de dos variables, por lo que tampoco sería lineal en la variable y si esta fuese la variable dependiente. Es decir, ahora considero que y es la variable dependiente. Ah, entonces x es la independiente. Pero dxy es el coeficiente de dy. Este coeficiente solo debe de depender de x, porque ahora x es la independiente, pero resulta que también depende de y. Por lo tanto, no sería lineal ni en x ni en y. ¿De acuerdo? Vamos a checar el último. Fíjense que aquí ocurre algo muy interesante. Nosotros vamos a decir, bueno, pues por estar expresada así, es ordinaria y tiene orden 1. De acuerdo. ¿Quién es la variable dependiente? Ah, pues vamos a checar. Por ejemplo, aquí dice, no es lineal en la variable x, pues el coeficiente de dx depende de dos variables. Es lo mismo de ahorita. Si yo digo que x es la variable dependiente, y es la independiente, entonces este coeficiente solo debería depender de y, pero también depende de x. Por lo tanto, debido a eso, no sería lineal en x. Entonces, vamos a poner una flechita que me indica la no linealidad. ¿Sí? Ok. Dice aquí, pero al dividir entre dx, se le da la ecuación diferencial esta forma. A ver, quiere decir que ahora voy a elegir que y sea la variable dependiente, ¿sí? ¿Qué pasaría si y sería la variable dependiente? A ver, pues vamos a darle esta forma, es decir, de aquí me voy a venir acá. Voy a dividir toda la ecuación diferencial entre dx, ¿sí? Y vamos a checar, miren, tengo 8x derivada de y. Al dividir entre dx me queda 8x derivada de y con respecto a x. Más, acuérdense que voy a dividir entre dx, entonces y va a quedar libre. X cuadrada va a quedar libre y la voy a pasar del otro lado. Esta ecuación se transforma en esta. Y entonces la clasificamos. Es ordinaria, tiene orden 1, la variable dependiente es y, la independiente es x. ¿Será lineal? Sí, sí es lineal, porque la variable dependiente y su derivada tienen grado 1. Porque la función que aparece de este lado y el coeficiente 8x, así como el 1 que no pongo aquí, pero que se supone que ahí está, dependen únicamente de la variable independiente x. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros percibamos que una ecuación expresada de esta manera puede ser lineal, es necesario que la dividimos entre
entre uno de los dos diferenciales. En este caso, toda la ecuación la dividí entre dx y me dio una ecuación diferencial que sí es lineal. ¿Sí? No hay necesidad de que la divida entre d y y. ¿Por qué? Pues porque el x sería la variable dependiente y ya dijimos aquí que este coeficiente depende de dos variables y solamente debería depender de y. ¿Sí? Muy bien, entonces con esta explicación yo espero que ustedes puedan resolver toda la actividad 1, ¿sí? De cualquier manera, ustedes tienen el material y pues espero que les sirva de mucho.